Hola muchachos, en clases anteriores estábamos viendo ecuaciones que se lleva a variables separables y pueden ser resueltas separando las variables y veíamos ecuaciones homogéneas que a la larga lo que se hacía era hacer una sustitución que conllevaba a que la ecuación diferencial se convierta en una ecuación de variables separables. Entonces, si era homogénea, hacíamos sustitución para llevar a variables separables. Ahora, en esta clase y en la próxima, vamos a trabajar unas sustituciones que reducen la ecuación diferencial, que inicialmente no es de variables separables ni tampoco es homogénea, pero mediante una sustitución podemos llevarla a una ecuación diferencial que sea homogénea o que sea directamente de variables separables. Entonces, hacemos una si la podemos llevar a homogéneas, hacemos una sustitución que la lleva a homogénea y después de homogénea sabemos que tenemos que llegar a variables separables. O a veces podemos hacer la sustitución que directamente nos lleva a la ecuación diferencial a variables separables. Entonces, en esta clase, en la de hoy específicamente, vamos a ver ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes lineales. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial de primer orden que tiene coeficientes lineales? Recuerden que en clases pasadas veíamos que la forma general de escribir una ecuación diferencial de primer orden era m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Pero en este caso, nosotros vamos a tener que el m y el n son lineales, es decir, si ustedes miran, acá el m sería x más by más c y el n sería alfa x más beta y más sigma. Y si ustedes observan, esas funciones son lineales, ¿listo? ¿Por qué son lineales? Bueno, porque la x y la y tienen exponente 1 y no aparecen dentro de ningún otra función y pues sus coeficientes son números, ¿listo? Y en otras palabras podemos decir que a x más by más c me representa en el plano cartesiano una recta y alfa x más by más sigma me representa en el plano cartesiano también una recta. Entonces, básicamente, M y N, si las vemos en el plano cartesiano, son rectas. ¿Listo? Entonces, como son rectas, y si yo las quisiera graficar esas dos rectas en el plano cartesiano, al graficarlas o al ver su fórmula, me puedo dar cuenta si esas rectas son paralelas o esas rectas se intersectan. ¿Listo? Entonces, si esas dos rectas se intersectan, si se cruzan, entonces deben tener un punto de intersección. Ese punto de intersección, supongamos que es un punto con una coordenada h y una coordenada k. La abscisa es h y la ordenada es k, el punto donde se intersectan esas dos rectas. Entonces, si nosotros tenemos que sí se intersectaron esas rectas en un punto h, k, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sustitución. Tomamos la x y hacemos la sustitución como introducimos una nueva variable que la vamos a llamar u más h. H es la abscisa del punto de intersección. Y el y lo vamos a sustituir por una nueva variable llamada v más k, que representa la ordenada del punto de intersección de las rectas. Entonces, x va a ser u más h y y va a ser b más k. Si hacemos esa sustitución y sacamos quién es de x para después reemplazarla en nuestra ecuación diferencial, entonces, ¿quién va a ser de x? Entonces, la derivada de u va a ser de u más la derivada de h, pero la derivada de h es un número porque representa la abscisa donde se intersectaron las rectas. Entonces, la derivada de h sería 0. Lo mismo, si sacamos de y, nos va a dar igual a db más la derivada de k, que es 0. Entonces, solo nos queda que y es igual a db. Si nosotros hacemos esta sustitución en nuestra ecuación diferencial, se nos va a reducir a una ecuación diferencial homogénea. Entonces, la nueva ecuación diferencial que escribamos va a ser una ecuación diferencial homogénea que vimos ya en clases anteriores cómo la resolvemos. Ahora, ¿qué pasa si esas dos rectas, es decir, ax más by
más c igual a 0 y alfa x más beta y más sigma igual a 0, no se intersectan, es decir, que son paralelas. No hay punto de intersección en las rectas. Entonces, aquí se recomienda hacer la sustitución z igual a x más by. Entonces, ya me va a aparecer una nueva variable que es z. Ojo, téngase en cuenta aquí que si yo estoy diciendo que las rectas son paralelas, entonces voy a tener que alfa x más beta y va a ser igual a n por ax más by, pero ax más by es lo que yo estoy haciendo la sustitución como z, entonces me va a quedar que alfa x más beta y es igual a nz, ¿listo? Eso pues son algunos conceptos que se tienen de matemáticas básicas. Cuando dos rectas son paralelas, entonces se tiene esto, ¿listo? Y con la sustitución que estamos haciendo, pues entonces podemos decir que alfa x más beta y es igual a n por z, ¿listo? Haciendo esa sustitución, la ecuación diferencial de una vez nos va a quedar una ecuación diferencial de variables separables, no nos va a quedar homogénea, de una vez nos va a quedar en una ecuación diferencial de variables separables. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos de este tipo de ecuaciones para comprender un poco mejor la teoría que estamos trabajando acá. Bueno, tenemos entonces esta ecuación diferencial. Si notamos en esta ecuación diferencial, vemos que dentro de los paréntesis, sin importar que hay un exponente 2 por fuera, pero dentro de los paréntesis tenemos funciones lineales, ¿no? X más y más 1 y x más y menos 1 en la otra. Entonces, esto me dice que es una ecuación diferencial de coeficientes lineales. Entonces, para ver cómo la resuelvo, tengo que ver si esas rectas que me han dado son paralelas o se intersectan. Entonces, lo que hago es tomar las rectas, es decir, tomo primero el x más y más 1 y lo igualo a 0 y el x más y menos 1 y lo igualo a 0. Y pues de aquí ustedes pueden ver si es paralela cuando toman los términos con x y les da uno el múltiplo de otro. Por ejemplo, aquí, si yo tomo de esta primera x más y en la segunda tengo x más y, me doy cuenta que x más y es igual a x más y. O si me diera, por ejemplo, x más y igual a 2 por x más y. ¿Listo? Entonces me doy cuenta que la una es múltiplo de la otra. Ahí diría que son paralelas. Pero creo que una mejor forma de verificarlo para que estemos totalmente seguros de lo que estamos haciendo es que de cada una de ellas se despeje y se verifique si tienen la misma pendiente o no, porque recuerden de matemáticas básicas que dos rectas son paralelas cuando poseen la misma pendiente. ¿Listo? Entonces yo aquí lo que tengo que hacer es verificar si estas rectas poseen la misma pendiente. Entonces voy a empezar la primera despejando y, me queda que y es igual a la x está sumando, pasa a restar, el 1 está sumando, pasa a restar. En la otra también tengo que y es igual, la x está sumando, pasa a restar, menos x, el 1 está restando, pasa a sumar, más 1. Entonces, observen quién es la pendiente de cada una. De la primera recta, la pendiente, el coeficiente de x es menos 1 y en la segunda recta el coeficiente de x es menos 1. Como me han dado la misma pendiente, quiere decir que estas rectas son paralelas. Estas rectas son paralelas. Entonces, la teoría nos dice que cuando las rectas son paralelas, hay una sustitución que nos ayuda a llevarla directamente a una ecuación diferencial de variables separables. ¿Cuál es la sustitución que debo hacer? Entonces, la sustitución, según la teoría, lo que me recomienda la teoría hacer es la sustitución, introducir una nueva variable que por ejemplo la voy a llamar z y tomo, puede ser de la primera recta o puede ser de la segunda, no importa. Generalmente uno toma la primera,
tomo el término con X y Y, es decir, tomo de la primera recta el X más Y. ¿Listo? Si fuera 3X más 2Y, pues tomo ese 3X más 2Y. ¿Listo? Entonces tomo lo que tiene X y Y. ¿Listo? Entonces X más Y. Como dice la teoría, tome Z igual a X más BY. A X más BY, es decir, lo que tiene X y Y en la primera recta. Entonces, si nosotros hacemos esta sustitución en esta ecuación diferencial, entonces voy a hallar quién es de Z. Derivemos Z en esta ecuación, en esta sustitución que estoy haciendo. Entonces, si yo derivo Z, entonces me queda al lado derecho, me queda que la derivada, el diferencial de X más el diferencial de Y. ¿Listo? Entonces, derive todo. La derivada de Z es igual a diferencial de X más diferencial de Y. ¿Listo? Bueno, entonces, si tengo que Z es igual a X más Y nuestro de Z es de X más de Y, entonces yo puedo decidir de aquí con qué variables voy a trabajar. Sé que una de las variables va a ser Z, la otra puede ser Y o puede ser X, ¿listo? Entonces yo voy a decidir aquí despejar de esta el de Y, ¿listo? Porque quiero que en mi ecuación diferencial me queden la X y la Z. Entonces despejo el de Y para después reemplazarlo en la ecuación y que en la ecuación no me aparezca la Y, sino que solo me aparezca la X y la Z. Entonces, si yo voy a despejar de Y de acá, entonces el de X que está sumando pasa a restar. Entonces, ¿qué tengo en el otro lado? En el otro lado tengo de Z y paso a restar el de X, me queda de Z, de Y igual a de Z menos de X. Bueno, entonces, como ya he despejado el de Y y tengo la sustitución que voy a realizar, empiezo directamente en mi ecuación diferencial a reemplazar. Ojo, porque si yo estoy diciendo que voy a tener únicamente X y Z en mi ecuación diferencial, tengo que sustituir Y. Entonces, ¿cómo sustituyo Y? Pues donde me aparece Y, de aquí, de esta ecuación que dije que Z es igual a X más Y, despejo Y. Entonces, Y es igual a ¿quién? Entonces, al otro lado tengo Z y la X necesito pasarla al otro lado a restar, entonces me queda Z menos X. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esto, voy a reemplazar todo en la ecuación diferencial. Entonces, miren, voy a volverla a escribir para que nos quede más claro acá en la pantalla. Tengo X más Y más 1 al cuadrado por dx más X más Y, perdón, menos 1 al cuadrado por dy igual a 0. Listo, entonces, ¿sería esto igual a quién? El X lo dejo, el Y lo reemplazo, entonces X más Y, pero ¿quién es Y? Y es Z menos X, ¿no? Porque lo despejé. Entonces me queda más Z menos X más 1 elevado al cuadrado por el de X. ¿Listo? Más. ¿Qué pasa en el otro paréntesis? X más Y es el Z que estamos trabajando. Entonces nos queda Z menos 1 elevado al cuadrado por nuestro de Y. ¿Quién es nuestro de Y? Es de Z menos de X. Entonces, como es una multiplicación, entonces tengo que escribir un paréntesis que me indique que el Z menos 1 al cuadrado está multiplicado por el de Z menos de X igual a 0. Noten que la nueva ecuación diferencial solo tiene las variables Z y X. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación diferencial? Pues tengo que resolverla separando variables. Entonces voy primero que todo a hacer álgebra. Entonces, para empezar,
podemos observar que aquí esta x menos x se nos está cancelando. Entonces nos queda z más 1 en este paréntesis, z más 1. Y esto está elevado al cuadrado por dx. Más, y fíjense, en el otro término tengo que aplicar la distributiva, entonces me queda z menos 1, perdón, z menos 1 elevado al cuadrado por dz menos, ¿por qué menos? Porque si multiplicamos este más por este menos, nos da menos, ¿no? Entonces, menos multiplicamos el z menos 1 al cuadrado por el de x igual a 0. Listo, entonces reunimos en un solo paréntesis lo que tiene de x. ¿Quiénes tienen de x? Si ustedes observan, vamos a sacar factor común de aquí y de aquí. Entonces, sacando ese factor común de x, ¿qué nos queda? En un paréntesis o en un corchete, voy a usar corchete porque me van a quedar paréntesis. Entonces me queda z más 1, estoy sacando factor común de x, recordemos, z más 1 elevado al cuadrado menos z menos 1 elevado al cuadrado multiplicado por el de x, que fue el factor común que saqué. ¿Listo? Más z menos 1 al cuadrado multiplicado por dz igual a 0. ¿Listo? Entonces, observamos que ya tengo la ecuación diferencial con una función por dx más otra función por dz y está igualada a 0. ¿Listo? Entonces, este z menos 1 al cuadrado por dz que está en este lado sumando lo va a pasar al otro. Entonces nos queda z más 1 al cuadrado menos z menos 1 al cuadrado. Esto está multiplicado por dx igual a menos, porque pasé de sumar a restar, el z menos 1 al cuadrado por dz. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque recuerden que lo que deseamos aquí en este punto es separar las variables. Ahorita, nótese que si yo estoy separando variables, el z más 1 al cuadrado menos z menos 1 al cuadrado debe pasar al otro lado de multiplicar al de x, tiene que pasar a dividir, porque estoy separando variables. Entonces me queda que dx es igual a menos z menos 1 al cuadrado sobre, entonces en el denominador ya no necesito el corchete porque ya no tengo multiplicado por nada, z más 1 al cuadrado menos z menos 1 al cuadrado y esto está multiplicando al de z. Listo. Aquí lo que resta es resolver integral en ambos lados. Pero ¿qué pasa? Lo ideal es que para resolver esa integral, antes de resolverla, vamos a simplificar las cosas para que nos quede más fácil la solución de esa integral. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, notemos que en el denominador, fíjense aquí, en este denominador tenemos un caso de factorización que es diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia de cuadrados? Primero porque tengo una resta. Si ustedes observan la operación que se está haciendo allí, es una resta. ¿Listo?
Y segundo, porque cada término está elevado al cuadrado. Entonces, por eso sé que estoy hablando aquí de una diferencia de cuadrados. Listo, entonces si tengo aquí una diferencia de cuadrados, factoricemos esa diferencia de cuadrados. Nos queda que dx es igual a menos z menos 1 al cuadrado. Factoricemos entonces esa diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo se factoriza la diferencia de cuadrados? Recuerden, en un paréntesis va la suma de las raíces cuadradas y en otro paréntesis va la resta. Entonces, sacándole la raíz cuadrada a ambos y escribiendo en un paréntesis la suma, entonces la raíz cuadrada de z más 1 al cuadrado sería z más 1. Acá voy a escribir más la suma. Y la raíz cuadrada de z menos 1 al cuadrado sería z menos 1. Ahora en el otro paréntesis escribo los términos sacándole la raíz cuadrada, pero con una resta. Es decir, z más 1 al cuadrado le saco la raíz cuadrada y me da z más 1. Y z menos 1 al cuadrado le sacan la raíz cuadrada y me da z menos 1. Pero como aquí va la resta, entonces le cambio de signo y me queda menos z más 1. Le cambio de signo al z menos 1. Entonces me queda menos z más 1. Ambos términos, obviamente. Y esto está multiplicado por dz. Listo, entonces vamos a reducir esto un poquito más. Entonces nos queda que el de x es igual a menos z menos 1 elevado al cuadrado sobre, ¿qué me quedó en el denominador? A ver, observemos. En el primer paréntesis me queda 1 menos 1, se cancela. Y z más z sería 2z. En el siguiente paréntesis observamos que nos queda z menos z, se cancela. Y 1 más 1 nos da 2. Entonces esto nos queda multiplicado por 2. Y esto por dz. Finalmente, nos quedaría que dx es igual a menos z menos 1 elevado al cuadrado sobre 4z. Listo. Pero sucede que para resolver la integral, pues tendría que resolver este binomio al cuadrado y dividirlo entre z para poder simplificar todavía más. Entonces nos queda que de x es igual a menos. Vamos a resolver ese binomio al cuadrado. Entonces, z menos 1 al cuadrado sería cuadrado del primero, que es z cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 por z, 2z por 1, 2z, más cuadrado del segundo, 1 al cuadrado sería 1. Y esto sería sobre 4z por dz. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Pues veamos, como nosotros tenemos que el numerador está sobre 4z, entonces vamos a repartir todos los sumandos del numerador entre 4z. Entonces tengamos en cuenta que todo se le cambia de signo por el menos que está al inicio, por el menos que tenemos al inicio. Entonces, ¿qué nos da? A ver, el primer término es z cuadrado. Con el menos del inicio nos daría menos z cuadrado sobre 4z. El segundo término es menos 2z, pero multiplicado por el menos del inicio nos quedaría menos por menos es más, es decir, más 2z sobre 4z. Ahora, el tercer término es 1, positivo, pero con el menos del inicio, menos por más da menos y me queda menos 1
sobre 4z. Y todo esto está multiplicado por dz. ¿Listo? ¿Qué hice aquí? Miren, apliqué esta propiedad. Es suma de fraccionarios homogéneos. Si ustedes tienen A más B sobre C, eso es lo mismo que separarlo como A sobre C más B sobre C. Si tienen una suma en el numerador, ojo, en el numerador, pueden separar cada término, cada sumando entre el denominador. Entonces nos queda A sobre C más B sobre C. Entonces aquí por eso, si nosotros teníamos z cuadrado menos 2z más 1 y todo estaba sobre 4z, lo que hice fue separar cada término entre 4z, teniendo en cuenta el menos del inicio. Bueno, ¿y para qué hice eso? Porque es que verifiquen acá cómo se simplifica. Nos queda que de x es igual a menos z cuadrado sobre 4z, se cancela una z y nos queda z cuartos. 2z sobre 4z, se simplifica la z y podemos sacar mitad. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces nos queda un medio. Menos la otra fracción si nos queda como estaba. Y esto por dz. Fíjense que esto ya nos convierte en integrales que son fácilmente calculadas. Por lo tanto, vamos a sacar integral en ambos lados. Queda entonces que la integral de dx es igual, separando de una vez integrales, nos queda menos integral de z cuartos por dz más integral de 1/2 por dz menos la integral de 1 sobre 4z por dz. De una vez lo que hice fue separar las integrales. Entonces, como ya he separado las integrales, bueno, ya es fácil de resolver las integrales. La integral de dx, pues, de 1 es x igual a menos, recuerden que la constante la podemos sumar en cualquier lado, voy a sumarla en el lado derecho. Un cuarto sale de la integral, queda un cuarto, y la integral de z, pues sería z a la 2 sobre 2, más el 1/2 sale de la otra integral y nos queda la integral de 1. ¿Cuál es la integral de 1? Z, porque la variable que estoy usando es z. Menos de la otra integral me sale un cuarto. Y la integral de 1 sobre z es logaritmo natural de z. Bueno, y a esto le sumamos la constante de integración. Listo, entonces hasta acá lo único que hemos hecho es aplicar las integrales muy sencillas que nos pedía el ejercicio. Bueno, entonces vamos a reducir un poquito los cálculos. Entonces aquí nos queda que x es igual. Fíjense que aquí menos un cuarto por z cuadrado sobre 2, menos por más da menos. 1 por z cuadrado es z cuadrado. Sobre 4 por 2 es 8. Más 1/2 de z. Más, perdón, menos un cuarto logaritmo natural de z más la constante de integración. Y recordemos que la variable que me dieron originalmente no era z, entonces tengo que volver a la variable original. ¿Qué sustitución hice? Pues verifiquemos. Inicialmente nosotros hicimos la sustitución, viéndola aquí, devolviéndonos. Miren que la sustitución fue z igual a x más y. Entonces, esto nos dice que tenemos que reemplazar la z por x más y. Es decir, que nos queda x igual a menos x más y al cuadrado
esto está sobre 8 más 1/2 por x más y menos 1/4 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más y finalmente le sumamos la constante de integración y nos ha quedado resuelta la integral. ¿Listo? Entonces, si las rectas son paralelas, simplemente lo que hacemos es llevar la ecuación a una ecuación de variables separables. ¿Listo? Y eso sería todo en ese caso. Listo, vamos a resolver un segundo ejemplo. Bueno, el segundo ejemplo sería x menos y más 1 por dx más x más 2y menos 5 por dy igual a 0. Listo, entonces esta ecuación ya está escrita en su forma normal, ¿no? Entonces, vemos que los coeficientes son lineales. Miremos esto. Son rectas, ¿no? X menos y más 1 y x más 2y menos 5 son rectas. Entonces, ¿qué hago? Las igualo a 0 para ver si son paralelas o si se intersectan. Entonces, x menos y más 1 igual a 0 y x más 2y menos 5 igual a 0. Entonces, vamos a despejar cada una de ellas y. Acá me queda más fácil, como el y está restando, lo paso al otro lado a sumar y me queda x más 1 igual a y, que escrito de otra forma sería y igual a x más 1, pues en una forma como más ordenada. Yo puedo escribir x más 1 igual a y o puedo escribir y igual a x más 1. Bueno, en esta me queda que 2y es igual, el x está sumando, pasa a restar, el 5 está restando, pasa a sumar. Y luego el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, nos queda que y es igual a menos 1/2 de x más 5 medios, ¿no? Porque todos los términos del otro lado, del lado derecho, quedan divididos entre 2. Ahora, claramente estas rectas no son paralelas. ¿Por qué no son paralelas? Porque el coeficiente de x en la primera recta es 1, es decir, que la pendiente de esa recta es 1, y el coeficiente en la segunda recta, el coeficiente de x es menos 1/2. Como 1 no es igual a menos 1/2, esas rectas no son paralelas, esas rectas sí se intersectan. Y si se intersectan, perdón, lo que tenemos que hacer es hallar el punto de intersección. ¿Cómo se halla el punto de intersección? Pues igualando las y. Si tengo que y es igual a x más 1 y y es igual a menos 1/2 de x más 5 medios, entonces voy a igualar las y. Entonces me queda x más 1 igual a menos 1/2 de x más 5 medios. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar toda esta ecuación por 2 para no tener ese denominador. Entonces, si multiplico toda la ecuación por 2 me queda 2x más 2 igual a menos 1/2 por 2, me queda menos 1 por x, ¿no? Más 5 medios por 2, se cancela el 2, queda 5. ¿Listo? Y de aquí busco despejar la x. Entonces, ¿qué pasa? Voy a pasar las x para el lado izquierdo y los números para el lado derecho. Entonces tengo en el lado izquierdo ya tengo 2x, ese 2x lo voy a dejar allí. Y voy a pasar el menos x que tengo al lado derecho, lo paso al lado izquierdo a sumar, más x. Y eso me queda igual a ¿qué?
En el lado derecho tenía un 5, lo sigo escribiendo. Y en el lado izquierdo tenía un 2. Entonces ese 2 lo paso al lado derecho a restar. Y me queda entonces 2x más x es 3x igual a 5 menos 2 es 3. Por lo tanto, el 3 que está multiplicando a la x pasa a dividir y me queda que x es igual a 3 sobre 3, que es 1. Ese x que usted halló es donde es la abscisa donde se intersectan las rectas. Entonces, ese es el que usted debe identificar como h. Ah, bueno, entonces esta x es h. Esta h vale 1. Ahora, ¿cómo hallo el valor de y? En cualquiera de las dos rectas, reemplazo la x por el 1. Entonces, reemplazando x igual a 1 en cualquiera de las dos rectas, por ejemplo, yo la quiero reemplazar en la primera, que es más fácil, y igual a x más 1. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que y es igual, si reemplazo la x por 1, me queda 1 más 1, es decir, que y es igual a 2. Ese y que me acaba de dar, ese y que acabamos de obtener acá, sería el que se llamó allá en la teoría como K, es la ordenada del punto donde se intersectan las rectas. Entonces, ¿dónde se intersectan esos dos puntos? En el punto H, K, es decir, en el punto 1, 2. ¿Listo? Entonces, esos valores son los que me van a servir para hacer la sustitución y resolver la ecuación diferencial llevándola a una ecuación diferencial homogénea. Entonces, según la teoría, se debe realizar la sustitución, como esas dos rectas sí se intersectan, entonces se debe realizar la sustitución x igual a u más h, es decir, en este caso u más 1, y y igual a v más k, es decir, v más 2. Esa sustitución es la que me va a llevar la ecuación diferencial a homogénea. Entonces, ¿quién sería de x? De x sería de u. ¿Quién sería de y? De y sería de v. ¿Listo? Entonces, esta sustitución la reemplazo en la ecuación diferencial. Voy a escribir por acá la ecuación diferencial. Recordémosla. La ecuación diferencial era x menos y más 1. X menos y más 1 por dx más x más 2y menos 5 por dy igual a 0. Entonces, en esa ecuación diferencial realicemos la sustitución. Entonces, ¿cuál es la sustitución? Entonces, el x reemplacémoslo por u más 1. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda u más 1 menos y, pero y es b más 2. Entonces, menos y va a ser menos b menos 2. Si y es b más 2, menos y es menos b menos 2. Y esto más 1. Multiplicado por dx, pero ¿quién es dx en la sustitución? Du. Más x, ¿quién es x en la sustitución? U más 1. Más 2y. Si y es b más 2, 2y sería 2b más 4. Entonces aquí me queda 2b más 4 menos 5 por dy, que es db, igual a 0. Y entonces, simplificando esto, nos tiene que dar una ecuación diferencial homogénea. Entonces, verifiquemos. Si nos quedó homogénea, hemos cometido algún error. Entonces nos queda u menos b
Y miremos aquí lo que pasó. Miren, aquí tenemos 1 menos 2 nos da menos 1. Más 1 se cancela. Entonces nos queda u menos b multiplicado por du más, en el otro tenemos u más 2b. Y a ver qué pasa con los números. Queda 1 más 4, 5, menos 5 se cancela. ¿Listo? Entonces, por db igual a 0. Esta ecuación ya es homogénea. ¿Por qué es homogénea? Acá, ¿quién sería m? Ya no uso m de xy porque es que ya estoy usando otras variables. Acá sería m de u, v. Sería u menos b. ¿Y quién sería n de u, v? Sería u más 2b. Si ustedes miran, estas funciones son homogéneas de grado 1. Pueden hacer ustedes el ejercicio en casa. Son homogéneas de grado 1, como vimos en la clase anterior. Listo, entonces, como son homogéneas de grado 1, entonces esta es una ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales homogéneas? Con una sustitución. ¿Qué sustitución recomiendan hacer cuando tenemos una ecuación diferencial homogénea? La sustitución sería z igual. Vean, en la teoría dice y sobre x, pero ténganse en cuenta que aquí tengo la variable v y tengo la variable u. Entonces aquí sería la sustitución b sobre u. Y entonces si la u está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me quedaría que v sería z por u. Y saquemos quién es de b. ¿Quién es de b? Aquí es la derivada del producto. ¿Quién es la derivada de este producto? Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, el segundo sin derivar por la derivada del primero. Solo que lo escribe en otro orden, ¿no? Pero es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Como lo habíamos visto en las clases anteriores de homogéneas, pero estoy usando unas nuevas variables. ¿Listo? Ahora B es como la Y y la U es como la X. Bueno. Y entonces, sustituyendo esto en la ecuación diferencial, entonces voy a escribir la ecuación diferencial nuevamente para que nos quede muy claro cómo estoy realizando la sustitución. Entonces, ya en esta nueva ecuación diferencial ya no me van a aparecer las variables u y v, sino que me van a aparecer las variables u y z. Bueno, entonces, u menos v, pero ¿quién es v? Es z u por du más u más 2v, es decir, más 2zu por db. ¿Quién es db? U por dz más z por du. Miren que ya me apareció solo la variable u y la variable z. Y pues realizamos un poquito de álgebra para reducir esto. Entonces me queda u menos zu por du. Voy a hacer una factorización aquí, perdón. Miren que acá hay factor común que es u por, si saco ese factor común me queda u entre u es 1 menos zu entre u es z y esto multiplicado por du. Es que recuerden que las homogéneas se llevan a variables separables, entonces es por eso de una vez haciendo álgebra. Más, ¿a qué aplico distributiva?
esta primera u del primer paréntesis por u de z nos queda u cuadrado por dz. U por z de u nos queda más zu por du. Listo. Ahora, 2zu por u de z, entonces nos queda más 2z u cuadrado por dz. Y 2zu por z de u nos queda 2z cuadrado por u por du. Y esto está igualado a 0, como podemos ver. ¿Qué hacemos ahora? Nuevamente vamos a reunir lo que tiene el du. Entonces, bueno, este primero que tiene du, otro que tiene du es este, y miren que también está el u para factorizarlo allí, y este que tiene du, que también tiene el u para factorizarlo. Entonces, vamos a sacar factor común u por du. Miren que el u lo estoy escribiendo al inicio factorizado, entonces lo voy a escribir nuevamente al inicio, u por 1 menos z, que es del primer término que señalé, este de acá. Luego de este de acá, como ya estoy factorizando la u, solo me queda el z, entonces me queda más z. De este de acá, como ya estoy factorizando la u, me queda más 2z cuadrado. Y pues obviamente todos estos términos tienen el de u. Ahora, ¿quiénes tienen el de z? Vamos a factorizar el de z, entonces me queda más. Miren que los que tienen de z son u cuadrado más 2zu cuadrado, únicamente esos dos, y eso está igual a 0. Y vemos que también hay un factor común allí, ese factor común es u cuadrado. Vamos a hacer eso. Entonces nos queda u por, en este paréntesis, en este primer paréntesis, miren que menos z más z se cancela y nos queda 1 más 2z cuadrado por du. Y factorizamos la u cuadrado del otro paréntesis. Perdón, aquí en este me ha faltado escribir el dz. Listo. Entonces aquí tenemos u cuadrado que estoy factorizando por 1 más 2z igual a 0. Por dz. Perdón. Igual a 0. Listo. Entonces, la idea es que en este punto nosotros ya empecemos a lo que es separar variables. ¿Listo? Entonces, voy a pasar uno de los términos al otro lado a restar. Entonces, por ejemplo, voy a pasar este u, el primer término, al otro lado a restar. Entonces nos queda u cuadrado por 1 más z, perdón, 1 más 2z más 2z por dz, u cuadrado por 1 más 2z por dz igual a menos u por 1 más 2z cuadrado por du. Listo. Entonces, voy a pasar todo lo de z al lado izquierdo, lo que tiene u al lado derecho. Entonces, la u cuadrado pasa al lado derecho a dividir
y el 1 más 2z cuadrado del lado derecho pasa al lado izquierdo a dividir también. Entonces, ¿qué nos queda? En el lado izquierdo nos queda 1 más 2z, lo que tiene z, ¿no? Y del lado derecho, ¿qué estoy pasando? Estoy pasando el 1 más 2z cuadrado. ¿Listo? Y eso está multiplicado por el de z. En el lado derecho, ¿qué me ha quedado? En el lado derecho me ha quedado el menos u y también el u cuadrado que tenía en el lado izquierdo lo paso a dividir y multiplicado por du. Listo. Entonces ahora lo que resta es simplificar las cosas para hacer la integral más fácil. Fíjense que acá yo puedo separar, en esta primera puedo separar como 1 sobre 1 más 2z cuadrado más 2z sobre 1 más 2z cuadrado, y todo esto está multiplicado por dz. Y en el lado derecho se cancela una u y nos queda menos 1 sobre u por el du. Listo, vamos a aplicar integral. Nos queda integral de 1. Voy a separar de una vez en dos integrales sobre 1 más 2z cuadrado por dz más la integral de 2z sobre 1 más 2z cuadrado por dz igual a menos la integral de 1 sobre u por du. Listo, entonces, ¿qué pasa? En este punto decimos así. En la primera integral, para que me quede como está en tabla, debo factorizar el 2 que está multiplicando a z cuadrada, para que nos quede tal como está en tabla. Entonces, si yo factorizo ese 2 y ordeno un poquito esa integral, nos queda integral de 1 sobre, voy a factorizar ese 2 y al factorizar ese 2, cada término del denominador me queda dividido entre 2. Entonces, el 2z cuadrado dividido entre 2 me queda z cuadrado más el 1 que estaba de primero, ya lo estoy escribiendo de segundo por orden, dividido entre 2 porque he sacado factor común 2. ¿No? Entonces, lo que hago es dividir cada término entre 2. 2z cuadrado dividido entre 2 da z cuadrado y 1 dividido entre 2 da 1/2. Queda indicado eso. Entonces, por dz. En la segunda integral hay un 2 que sale de la integral. ¿Listo? Y nos queda z sobre 1 más 2z cuadrado por dz. Y esto, si queremos, podemos hacer de una vez la integral. Acá nos queda menos logaritmo natural de valor absoluto de u más la constante de integración. Bueno, retomando, el 2 que está en el denominador puede salir de la integral como 1/2 por la integral de 1 sobre z cuadrado más 1/2 por dz. Listo. En la integral, en la segunda integral, la voy a hacer por sustitución. ¿Qué sustitución se va a hacer allí? Bueno, como ya hemos usado varias variables, entonces voy a usar una nueva para no confundirme. Voy a decir, por ejemplo, t
igual a 1 más 2z cuadrado, que es lo que tengo en el denominador, todo el denominador. Entonces, si hacemos esa sustitución, nos queda que dt es igual a, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2z cuadrado, el 2 baja y queda multiplicando por 2, 2 por 2, 4z por dz. Pero fíjense que en el numerador, en esa segunda integral, no tengo 4z por dz, solo tengo z por dz. Entonces, el 4 que tengo multiplicando al z de z pasa a dividir. Entonces nos queda dt sobre 4. Hay otros que en cálculo integral dicen, bueno, multiplico todo por 4 y divido entre 4, también es válido. Yo lo que hago es despejar. El 4 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que es igual a z por dz. Listo. Esa sustitución la voy a hacer en la segunda. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda más 2 por la integral de z por dz en la sustitución que hice es dt sobre 4. Y esto está sobre 1 más 2z cuadrado es lo que yo he llamado t. O aquí que de pronto hay una z como mal terminada. Esto es una z. Listo. Entonces, 1 más 2z cuadrado es lo que yo he llamado t. Listo. Y ahorita esto es igual a menos logaritmo natural de u más la constante de integración. Listo. Entonces ahora nos queda esta integral que nos aparece en la primera, esa primera integral que nos está apareciendo allí, esa está en tabla, ¿no? Entonces voy a hacer un paréntesis por acá para recordarles la tabla. Si ustedes tienen integral de 1 sobre x cuadrado más a cuadrado por dx, esta integral da 1 sobre a por arcotangente de x sobre a. Bueno, y más la constante de integración. Entonces, téngase en cuenta que la que aparece aquí es la raíz cuadrada del número que nos está apareciendo sumando. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver esta integral. Entonces, nos queda que 1/2 por esa integral, ¿cuánto nos da? Nos da 1 sobre a, es decir, 1 sobre a. ¿Quién es a? Es la raíz cuadrada del número que nos aparece. ¿Quién es el número que nos aparece sumando? 1/2. Y la raíz cuadrada de 1/2 es, racionalizando ya, sería raíz de 2 sobre 2. Usted puede hacer la prueba. Eso da raíz de 1, que es 1, sobre la raíz de 2, que racionalizando es raíz de 2 sobre 2. Por arcotangente de x, pero aquí no estoy usando la variable x, mi variable es z. Entonces nos queda z sobre a. ¿Quién es a? Es la raíz cuadrada de 1/2, que ya les dije, racionalizando es raíz de 2 sobre 2. Listo, ya puedo borrar esta integral que les escribí acá por un momento. Listo. Entonces, continuando, más la otra integral. Aplicando ley de orejas, esta t está sobre 1. Entonces nos queda 2 por la integral de t por 1 es de t. Estoy aplicando ley de orejas. Y 4 por t es 4t. Igual a menos logaritmo natural de u más c. Listo. Y entonces, ¿qué pasa acá?
Apliquemos un poco de álgebra y resolvamos la integral que nos queda allí. Entonces, aplicando un poco de álgebra, apliquemos ley de orejas acá. 1. Entonces nos queda 1/2. Si aplico ley de orejas acá, nos queda 1 por 2, 2. Sobre 2 por raíz de 2, da raíz de 2. Ahorita racionalizamos. Arcotangente de... Apliquemos ley de orejas acá. Esta z está sobre 1. Listo. Z por 2, 2z. Sobre raíz de 2. Más 2 por... La integral de dt sobre t es logaritmo natural de t y el 4 sale de la integral, entonces nos queda 2/4 por logaritmo natural de t, de valor absoluto de t. Pero ya voy a escribir quién es t. T, según la sustitución, es 1 más 2z cuadrado. Entonces escribamos dentro de el logaritmo natural 1 más 2z al cuadrado igual a menos logaritmo natural de u más la constante de integración. Listo. Ahora sí, pues vemos. Acá se cancela el 2. Racionalizando ese 1 sobre raíz de 2 que nos queda, eso es raíz de 2 sobre 2. 1 sobre raíz de 2 racionalizando es raíz de 2 sobre 2. Arcotangente de... Racionalizando ese raíz de 2 es raíz de 2 sobre 2, que se va a cancelar con este 2. Miren, queda el 2 que tenemos multiplicando a la z. Racionalizo el raíz de 2 y me queda raíz de 2 sobre 2, que realmente como estaba en el denominador y aplicando ley de orejas allí, hasta habría sido bueno racionalizar al final, para no tener que volver a hacer. Entonces, más 2/4 simplificando, 1/2 logaritmo natural de 1 más 2z cuadrado igual a menos logaritmo natural de u más c. Listo. Entonces, aquí nos queda raíz de 2 sobre 2 arcotangente de... Se cancela el 2, entonces nos queda arcotangente de raíz de 2z más 1/2 del logaritmo natural de 1 más 2z cuadrado igual a menos logaritmo natural de u más c. Pero ojo que aquí tenemos que volver a las variables originales. Entonces, para volver a las variables originales, tenemos que recordar cuáles fueron las sustituciones que se hicieron. Entonces, ¿quién era z? ¿Quién era u? Entonces, vamos y nos devolvemos un poco. Entonces, miren que z era b sobre u. Para empezar, entonces voy a hacer, primero que todo, esa sustitución. Z es b sobre u. Entonces, b sobre u. Entonces, nos queda raíz de 2 sobre 2, arcotangente de raíz de 2, b sobre u. Ese 1/2 lo voy a subir como exponente de 1 más 2z cuadrado por propiedades de logaritmación. Y al subir el 1/2 como exponente de eso es raíz cuadrada, es decir que me queda logaritmo natural de la raíz cuadrada de 1 más 2 por z cuadrado. ¿Quién sería z cuadrado? Sería b cuadrado sobre u cuadrado.
igual a menos logaritmo natural de u más c. Listo. Que aplicando un poquito de álgebra dentro de esa raíz sería raíz de 2 sobre 2, arco tangente de raíz de 2, b sobre u, más logaritmo natural de la raíz de suma de fraccionarios. Este 1 está sobre 1, entonces nos queda u cuadrado más 2b cuadrado sobre u cuadrado dentro de esta raíz igual a menos logaritmo natural de u más la constante de integración. Listo. Ahora sí, ¿quién es u y quién es b? Entonces vamos y regresémonos. Entonces miren que en la sustitución que se hizo al inicio teníamos que x es igual a u más 1 y y es igual a b más 2. Entonces de aquí nosotros podíamos decir, despejando u nos quedaba x menos 1 es igual a u y y menos 2 es igual a b. U es x menos 1 y b es y menos 2. Entonces aquí sería raíz de 2 sobre 2, arco tangente de raíz de 2 por b, b sería y menos 2, entonces esto por y menos 2, y u es x menos 1, entonces sobre x menos 1, más logaritmo natural de la raíz de x menos 1 al cuadrado más 2 por y menos 2 al cuadrado sobre x menos 1 al cuadrado, que es el u. Igual a menos logaritmo natural de x menos 1 más la constante de integración. Listo. Una cosita acá que olvidé decirles. Yo quité el valor absoluto acá porque ese valor absoluto no era necesario porque lo que había dentro ya siempre era positivo. 1 más 2z cuadrado siempre es positivo. ¿Listo? Entonces por eso ya no era necesario. ¿Listo? Entonces aquí nos quedaría resuelta nuestra ecuación diferencial. Bueno, creo que es conveniente que ustedes practiquen un poco resolviendo algunos ejercicios que les voy a dejar a continuación. Estos dos ejercicios, para que resuelvan ustedes y practiquen, aquí se van a encontrar con algunas integrales que de pronto similares no hemos resuelto, pero que son temas de cálculo integral, no son temas nuevos para nada de ecuaciones diferenciales como tal, sino que quiero que repasen un poquito esos tipos de integrales que ustedes vieron en cálculo integral. Listo, muchachos, muchas gracias. Que estén muy bien.